Lic. Sí, adelante. Con respecto, sí, mañana hay varios que siempre llegamos para como tipo 3 que siempre llegamos y creo que también le pedimos también que el jueves también creo que íbamos a presente, el próximo jueves, ¿verdad? Los que llegamos siempre a presencial, ¿verdad? Ajá, no sé si recordaba. Ah, vaya, excelente. Ok, Sí, entonces, sí, ajá, sí, me habías comentado un poco de eso. Y está bien que me lo verifiques, porque, o sea, que ahorita me estés recordando eso, porque así pues ya estamos mentalizados para llegar, para saber de qué van a llegar mañana y también el jueves 20. Entonces, ahí quizás le voy a enviar nada más ahí un mensaje de que voy a estar el jueves 20, entonces también, eh, ya que van a estar llegando, entonces, y así pues los que pueden tener, los que de repente puedan decir, bueno, ahí va a haber resolución del problema, voy a llegar también, entonces, que lo hagan. Ok, excelente. Bien, entonces vemos este tema, el 20 de mezcla continua de distribuciones. Anteriormente habíamos visto una mezcla eh, discreta, ¿verdad? Donde, por ejemplo, un reclamo podría darse, un reclamo dental, por ejemplo, podría ser una revisión general, podría ser incluso una cirugía, podría ser un relleno. Entonces, cada uno de estos, se puede ver cada uno de estos casos basado en una distribución discreta, pero ya tomando el valor dado, pues tenemos una función de distribución que podría ser, que muchas veces es continua. Y ahí tenemos la mezcla. Pero en este caso tenemos una mezcla continua. Entonces, es un poco más complicado. Tenemos la función de densidad de nuestra distribución dado un parámetro multiplicado por la distribución del parámetro, perdón, la función de densidad. Y al integrarlo con respecto a este parámetro, tenemos nuestra distribución completa. Entonces, este caso es un poco más complejo, ¿verdad? Depende de un parámetro lambda. Esto suena como una distribución marginal. De hecho, es una distribución marginal porque integramos una variable que en este caso es lambda, ¿verdad? Entonces, aquí dice que f sub x y f sub lambda se refieren como densidades marginales. Así es como se llama en probabilidad, ¿verdad? El hecho de que pues acumulamos la función, la densidad, las densidades integrando y eliminando así la otra variable. Eh, y podríamos considerar también la función conjunta, aquí pues fx dado lambda, lambda mayúscula, ¿verdad? De x dado lambda por f de sub lambda de lambda. Entonces su distribución de densidad conjunta. Aquí están algunas propiedades, ¿verdad? La función de distribución, ¿cómo se define? Bueno, integrando eh, en vez de la función de densidad, la función de distribución. Valor esperado, aquí tenemos un doble valor esperado. Primero para eliminar x y luego para eliminar lambda. Porque si yo solo ocupo un valor esperado, usualmente al que voy a eliminar es a x, pero queda lambda. Entonces, por eso es que se necesita el otro valor esperado. Aquí también para las varianzas, bueno, calculamos la varianza de las condicionales con respecto a lambda, y el de valor esperado, ¿verdad? Pero después, perdón, aquí también la varianza, pero aquí incluimos el valor esperado para poder eliminar esa variable lambda. Entonces, bueno, aquí están las demostraciones que no vamos a ver. Aquí hay un ejemplo, 20.1. La distribución x dado lambda, o sea, lambda en este caso es una variable aleatoria, porque precisamente el hecho de que esté en mayúscula indica eso.
como está en mayúscula, pues es una indicación de que es una variable aleatoria y en este caso lo es. Supongamos que esa distribución condicional es exponencial con parámetro 1 entre lambda. Entonces aquí se equivocaron, tenía que ser lambda minúscula. La distribución de lambda es gamma con parámetros alfa y teta. Hallar la función de densidad de x. Entonces, como nos decía la definición, ¿verdad? Pongo la multiplicación de la función de densidad de la condicional multiplicada por la del parámetro e integramos para eliminar la variable lambda. Al integrar, pues obtenemos alfa por teta a la alfa entre x más z a la alfa más uno. Y se demuestra entonces de que esta distribución de mezcla continua al final realmente era una Pareto, porque esta es la forma de una distribución Pareto y conocemos que tiene una cola pesada. Aquí otro ejemplo en donde tenemos la condicional, que sería una normal, y la del parámetro, que también es normal. Entonces, bueno, aquí hace un montón de cálculos, ¿verdad? Para poder, al final, lo que se quiere es completar el cuadrado, ¿verdad? Porque de la integral se quiere explotar el hecho de que la integral de la función de densidad de una normal es uno. Y entonces ahí se rearregla como se pueda, ¿verdad? Y al final, esa integral se aplica, cada uno, y solo nos quedamos con el remanente. Entonces aquí dice, tenemos que la función de densidad siempre es normal, pero con estos parámetros. Entonces, ok. Aquí hay otros ejemplos que no los vamos a revisar. Veamos el capítulo 21. Modelos de fragilidad mezclado. Bueno, realmente frailty, aquí quizás no tengo bien la palabra, mezclando modelos, quizás no es fragilidad, pero eso es lo que encuentro cuando trato de buscar. Y es el problema también del español, ¿verdad? Que pues si nos vamos a Wikipedia, por ejemplo, el artículo en español no está. Entonces, de hecho, ahorita mismo vamos a ver eso, porque no recuerdo, como no se lee primero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ah, que creo que no tienen su propia, no tienen su propia wiki. Vamos a ver. Mm, Vamos a ver aquí. Al final habla de Property Models. No hay una traducción de eso. Entonces, pues quizá es mezclado de modelos, la palabra más adecuada. Eh, pero como está relacionado con la función de supervivencia, me suena que también podría ser algo de fragilidad. Pero bueno, aquí dice que hay todo un tema ¿cómo se llama? En estadísticas que se llama análisis de supervivencia. Aquí nos dice que es una rama de la estadística que estudia cuánto toma que ciertas situaciones ocurran. Inicialmente se desarrolló en las ciencias biomédicas para entender el inicio de ciertas enfermedades, pero ahora se utiliza en ingeniería, aseguradoras y otras disciplinas. Entonces, interesante aquí que eh, estos modelos estadísticos, bueno, en general vienen del campo de hacerse la pregunta en qué momento una persona está infectada, entonces con una cierta enfermedad, porque se necesita de una carga viral mínima para que una persona se enferme. Esa carga viral depende de la persona. Entonces, ahorita como tenemos
eh, el estado del tiempo, ¿verdad? Se pueden dar muchas gripes, pero si uno es expuesto al virus con una baja intensidad, lo más probable es que no sea que se enferme, pero una carga viral mucho mayor, pues podría hacer que la persona se enferme. Entonces, obviamente depende de muchas otras cosas también, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que los modelos de mezcla, de mezclado, es un efecto aleatorio para variables de tiempo, donde el efecto aleatorio eh, tiene un efecto multiplicativo en la seriedad o en el peligro. Puede usarse para tiempos de fallo independientes, es decir, describir la influencia de eh, eh, covariados no observados proporcionales al riesgo del modelo, al modelo de riesgo. De forma más interesante, sin embargo, se considera múltiples tiempos de falla generados como tiempos independientes condicionales dada la fragilidad. Este enfoque se puede utilizar para tiempos de supervivencia de individuos como eh, hermanos gemelos o miembros de la familia y para eventos repetidos del mismo individuo. Y aquí hay un poco más, pero bueno, aquí está definido pues lo que es la función de peligro condicional. Aquí está una función a de x. Entonces, la variable aleatoria de fragilidad, lambda, se supone que tiene un soporte positivo, es decir, x mayor que cero, ¿verdad? Se define, en este teorema se define a de x, que es esta integral de a de z, de 0 a x, ¿verdad? Y tenemos la función de supervivencia de dos, bueno, condicional y la marginal también, ¿verdad? Entonces, ahí están las demostraciones y aquí dice, si X dado lambda tiene una distribución exponencial en el modelo de fragilidad, bueno, A de X va a ser igual a uno, en efecto, porque en la función de supervivencia yo tengo menos lambda X. Entonces, A mayúscula sería X, pero aquí A mayúscula es integral de 0 hasta X de A de Z de Z. Si A es igual a uno, A de X vale X. Entonces, y aquí también dice que A de X vale X. Cuando X dado lambda tiene una distribución de Weibull, entonces A de X será gamma por X a la gamma menos uno y A mayúscula de X sería X a la gamma. Y ahí se puede revisar, ¿verdad? Básicamente eso es nada más una familia de modelos para análisis de supervivencia, ¿verdad? Entonces, eso es como lo más importante de ese capítulo. Tenemos distribuciones por trozos, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos uno de n componentes, donde mi función de densidad es alfa 1 F1 si x está entre C1 y C2, alfa 2 F2 si x está entre C2 y C3, y así sucesivamente. Estos parámetros son positivos y suman 1, y tiene un soporte definido, legítimo, en ese intervalo particular. Entonces, una interpretación en reclamo de seguros es que las distribuciones varían por el tamaño de los reclamos. Entonces, podría ser, por ejemplo, bueno, si tenemos un seguro, pues algo natural es de que la densidad se va a particionar en intervalos debido al tipo de seguros que han obtenido, ¿verdad? Hay algunos seguros más baratos, otros más caros. Entonces, por ahí podríamos construir, probablemente necesitaríamos construir ahí un modelo. Después tenemos aquí mostrar que la densidad de abajo es una distribución por trozos para alguna variable aleatoria X, encontrar valor esperado de X. Notar de que esto no es una mezcla, esto es una función particionada o por trozos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Valor esperado, noten aquí,
tengo que integrar por cada uno de los subintervalos. Entonces, y así, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo más y cómo se llaman los problemas. Pueden ver de que estos capítulos eran cortos, realmente, pues a pesar de que pues, quedaban estos capítulos, pero eran también cortos. Y mucho de esto, realmente, lo más importante es lo que logramos ver, ¿no? Distribuciones límite. Otra forma de obtener nuevas distribuciones es obtener los casos límites de los otros, de los que conocemos. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros consideramos la distribución Pareto con parámetros alfa y teta? ¿Y qué pasa si eh, hago que teta tienda a infinito, pero de tal forma que alfa sobre teta tienda a un número psi? Entonces, aquí hacen todo el cálculo y al final llegan a que pues mi distribución es uno menos e a la menos xi por x. Entonces vemos que esa es una distribución exponencial. Eh, entonces esa es otra forma de obtener nuevas distribuciones para la distribución beta transformada con, bueno, aquí está para la beta transformada, bueno, perdón, sí, leámoslo. Pues con parámetros alfa, gamma y teta, sean alfa y teta que van a infinito, de tal forma que teta entre alfa a la 1 entre gamma tiende a sí, mostrar que el resultado es una distribución gamma transformada. Como tiende a infinito, teta y alfa a la 1 sobre gamma, puedo ocupar la fórmula de Stirling que me da una aproximación a eh, factoriales, pero que sabemos que el factorial está generalizado por la función gamma. Entonces, al final, es una igualdad con el límite. Entonces, pues definimos aquí lo que es xi y después de todo ese trabajo algebraico se llega a que, en efecto, la función de límite, la función de densidad límite es una gamma. Los problemas de práctica. Y ahora vemos la familia de distribuciones exponenciales lineales, las cuales pertenecen a esa familia si tienen esta forma. Mi función de densidad para la variable x, realización x, ¿verdad? De la variable aleatoria y un parámetro teta. Si lo puedo escribir como p de x entre q de teta por e a la r de teta de x. Entonces, por ejemplo, la distribución normal lo es porque si vemos esta forma, podemos ver acá, por ejemplo, que el e a la r teta de x, aquí está. La otra parte es p de x entre q de teta. Teta siendo mu, pues tendríamos aquí una función que depende de x y aquí una que depende de mu, aquí abajo, ¿verdad? Entonces, al indicar estas igualdades, quienes P, Q y R, demostramos que esa es parte de la familia de exponenciales lineales. Notan aquí una idea de cómo sacar el valor esperado de X y la varianza también. Y aquí se pone en práctica. Tenemos ahí unos 5 problemas y de ahí pasamos a la otra parte del libro, que son distribuciones discretas que ya las habíamos visto. Entonces, estas distribuciones tienen un soporte que son los naturales y el cero. Entonces, pero muchas de esas ya las vimos. La posón, pues ya la vimos. Sí, aquí está la función eh, eh, de probabilidad, ¿verdad? La función generada de probabilidad y otros elementos, pero y otras características de la Poisson, pero ya vimos algo de la Poisson, entonces no hay tanto material nuevo en ese capítulo. La binomial negativa, entonces aquí, pues, bueno, más adelante bueno, en otra versión del curso quizá poner
una mejor explicación de lo que es una binomial negativa. Para mientras, simplemente vamos a decir que, pues, y- que una aplicación es si definimos, si tiramos un dado y si pensamos que 6 es éxito y cualquier otro número es un fallo y nos preguntamos cuántos fallos ocurrirán antes del tercer éxito, que eso se puede modelar con la distribución binomial negativa. Y aquí hay otro ejemplo. El tiempo en el que la gente esté en el hospital es un ejemplo de los datos del mundo real que se pueden modelar bien una distribución binomial negativa a través de una regresión binomial negativa. Entonces noten ahí que ya se está hablando de la regresión, lo que se puede hacer ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la binomial negativa. Vemos Bernoulli y binomial. Ya sabemos que el lanzamiento de Bernoulli simplemente es como lanzamiento de una manada, perdón, eh, ensayo de Bernoulli o experimento de Bernoulli, es como lanzamiento de una moneda, cara o corona. La moneda podría ser justa o no. Si no es justa, puede ser que la probabilidad que da cara sea 0,9, por decir algo, y que de corona sea 0,1. Entonces, esa es una distribución Bernoulli. Un 1 con probabilidad 0,9 y 0 con probabilidad 0,1. Y la binomial simplemente es n lanzamientos, n experimentos de Bernoulli. Por lo tanto, lo que ahí queremos ver es cuántas caras, por ejemplo, salen. Si hacemos 100 lanzamientos, eh, ¿cuál es la probabilidad que salgan 50 caras? Entonces, por eso es que vemos aquí estos números que ya conocemos, ¿verdad? M escoger R, Q a la R, 1 menos Q a la menos R. Y así. Entonces, ahí están otros detalles, ¿verdad? No los vamos a ver. Y ahora, pues, la clase de distribuciones discretas AB0 son aquellas que cumplen esta ecuación recursiva. Recuerden de que estamos en distribuciones discretas y que P sub K no representa la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a K. Entonces, aquí nos dicen que la Poisson, la binomial negativa, la geométrica y la binomial son todas de la clase A, B, 0. Entonces, pues aquí tenemos A, aquí B y aquí P sub 0. Pues Poisson, binomial negativa, geométrica, binomial. Entonces, y aquí vemos algunos ejemplos. Y algunos problemas también respecto a la, ¿cómo se llama? A esa familia, a esa clase de distribuciones discretas. Y la última clase es con respecto a la distribución de distribuciones discretas, perdón, distribuciones discretas de la clase C, A, B, 1. Si nosotros necesitamos ajustar el valor de la probabilidad inicial a un P sub 0 estrella. Entonces se define recursivamente un P sub K estrella alternativo a la par, ¿verdad? De una forma alterna a mi distribución P sub n. Y básicamente aquí está la teoría sobre eso. Pues básicamente con eso terminamos el curso. Entonces eso era lo que estaba planificado. No sé si hay alguna pregunta por ahí o pues quieren resolver ahí algún problema. No sé. Bueno, pues ustedes que están trabajando también en los otros cursos, entonces si no hay preguntas, pues lo dejamos hasta acá.
como les había mencionado, ¿verdad? La idea es que hoy iba a ser bien corto, solamente íbamos a explorar rápidamente lo que nos hacía falta ver. Con eso realmente sí vemos todos los contenidos que se habían propuesto. El parcial viene del capítulo 11 al capítulo 19. Del capítulo 11 al capítulo 19. Fueron todo lo que no salió en los parciales anteriores y todos los capítulos que pudimos ver a detalle. Bueno, entonces les dejo entonces espacio para que puedan trabajar pues ya sea en el proyecto o en lo que sea, ¿verdad? Eh, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana en caso que lleguen. eh, y como les deseo una feliz tarde, nos vemos entonces. Gracias, feliz tarde.